ustedes? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como ya es habitual nos reúne los martes a las 9 de la noche para hablar de los temas que nos interesan a todos, temas de salud, temas de prevención, hoy por hoy para toda la familia, a veces con algunos invitados, ¿no es cierto?, que siempre tratando de cumplir con lo que ustedes nos solicitan y a veces, bueno, haciendo el programa como hoy, solo, con un tema también de interés general, un tema muy importante y que lo hemos tocado en alguna oportunidad hace ya unos años, y bueno, nos han pedido que volvamos a hablar del tema. Esta es una enfermedad que está vigente, que siempre estuvo, que no se conoce, digamos, mucho. No se habla mucho de esta enfermedad, sí, obviamente el que la padece, pero que es una enfermedad muy frecuente, ¿no? Y que lamentablemente por las características de su patología, por las características de todo su entorno, es una enfermedad que se puede transformar en muy grave, ¿no? Partiendo de una simple infección por un germen en la garganta, como puede ser una angina, como puede ser una enfermedad, una infección de la piel. A partir de ahí arranca una enfermedad tremenda que se conoce con el nombre de fiebre reumática, que de fiebre no tiene nada en realidad, el problema es todo lo que acarrea, ¿no es cierto? Le quedó el nombre de fiebre reumática porque es un poco lo que engloba en definitiva a la mayoría de los síntomas que tiene la enfermedad. ¿Qué es la fiebre reumática? Puede afectar a cualquier edad, a cualquier sexo, no tiene una predilección por nadie en especial. Es una enfermedad inflamatoria, recurrente, producida. Hay que entender bien este concepto, ¿no es cierto? Uno nombra al estreptococo beta hemolítico grupo A. Vamos a comprometernos a aprender este nombrecito hoy, o al estreptococo si queremos. Muchos ya los conocen por los famosos hisopados que se hacen en las guardias. Y se cree que el productor de la enfermedad es el germen, pero no, en realidad es el propio organismo el que va a reaccionar de una manera totalmente anormal. Entonces les decía que la fiebre reumática podemos definirla como una enfermedad de carácter inflamatorio, infeccioso, recurrente, o sea que persiste en el tiempo, es producida por la propia respuesta inmunitaria que genera el organismo, o sea, es una enfermedad de tipo autoinmune en personas predispuestas a ciertos elementos, a ciertos antígenos que produce el estreptococo grupo A, el beta hemolítico, ¿no es cierto? Ese es el nombre que le damos. Ustedes saben que hay gérmenes de distinto tipo, está el neumococo, el estafilococo, están los virus. Bueno, el estreptococo se caracteriza por ser un germen que tiene cierta predilección por las amígdalas, es el que produce habitualmente las amigdalitis, o sea, las anginas, y que en principio provoca nada más que eso, una simple inflamación o un proceso infeccioso en la garganta. Si ese proceso infeccioso, si esa angina no es diagnosticada a tiempo, no es tratada a tiempo, no es bien curada, no es tratada al tiempo que amerita, entonces estamos en riesgo de pasar a la segunda fase, que sería la aparición de la fiebre reumática. Entonces tomemos como punto de partida que es una enfermedad que se origina habitualmente en una faringitis o en una amigdalitis o en una angina, si queremos llamarle, producida por el estreptococo beta hemolítico grupo A, recuerden el estreptococo, y que por una propia reacción del organismo, con el tiempo, pues el mismo organismo se defiende y se defiende de mala manera, produciendo la enfermedad. Esta imagen que ustedes ven acá al aire, estos son las cadenas, son los estreptococos, ¿no es cierto? Los cocos se llaman así porque tienen esa forma redondeada. Están los estafilococos, que son como racimos de uvas, y están los estreptococos, que son estos que están en cadenas. Obviamente que esto uno los ve al microscopio, ¿no? Esto es lo que aparece cuando uno mira habitualmente, cuando se hace un hisopado, el test rápido que se llama, y si uno detecta esto en la garganta de un niño, en la garganta de una persona, ahí en las amígdalas,
inmediatamente debe comenzar el tratamiento, porque sabemos que el germen ya lo tenemos. Es cuestión de horas, en 24, 48 o 72 horas va a aparecer la enfermedad. ¿Por qué aparece la enfermedad? El tema es así, se produce como una reacción. El estreptococo llega, entra habitualmente por la vía aérea, entra por la nariz, entra por la boca, está en el aire, entra con las manos y va y se localiza en la garganta, en las amígdalas. En este caso hablemos de un chico. Este estreptococo que se localizó ahí produce una toxina que se llama streptolisina, ¿no es cierto? Esa es la que va a ir y va a hacer que se desarrollen elementos del propio organismo para defenderse, que se llaman anticuerpos. Entonces recuerden que siempre que hay, como decimos, un alergeno o un antígeno, hay un anticuerpo que va a bloquearlo. El proceso es así: ingresa por primera vez el estreptococo, libera una toxina que se llama streptolisina y se genera un mecanismo de defensa del organismo, que es el anticuerpo, que se llama antiestreptolisina. Entonces neutraliza. Uno diría, bueno, está perfecto, lo neutralizó y la enfermedad se terminó. Por esos errores que tienen las enfermedades autoinmunes, se produce una reacción anormal. El sujeto tiene que tener, por supuesto, una predisposición a tenerla, y entonces esa mala reacción del antígeno con el anticuerpo empieza a afectar a todo el organismo, especialmente a lo que se llama el sistema conectivo, que es lo que sostiene a todo el cuerpo humano, empieza a afectar a determinados órganos y allí se desarrolla entonces la fiebre reumática. Entonces fíjense que de una angina no tratada, de una angina no diagnosticada, de una angina no tratada el tiempo suficiente, por eso los médicos insistimos tanto en decirle, bueno, el antibiótico una vez que lo empezó, bien o mal, tiene que terminarlo y tiene que completarlo. No es bueno cortarlo a los 3 días porque uno ya se siente bien, no es bueno tomar una dosis de antibiótico para prevenir una enfermedad. O sea, el antibiótico, una vez prescripto, tiene que ser utilizado el tiempo que se considere necesario hasta que se erradique, hasta que se vaya el germen del organismo, ¿no? Entonces, queda dando vuelta en el organismo este anticuerpo que se llama antiestreptolisina. Ustedes lo van a leer en los análisis de laboratorio con la sigla ASTO. Entonces, tiene la ASTO elevada, quiere decir que los anticuerpos están elevados. Entonces, esos anticuerpos en algún momento, si reaccionan en forma normal contra una nueva entrada del estreptococo, van a terminar desarrollando la enfermedad que se conoce con el nombre de fiebre reumática. O sea que es todo un error, ¿no es cierto?, del sistema inmune, que hace que una angina común y corriente termine provocando una enfermedad que es invalidante y que es prácticamente para toda la vida, incluso una vez que la enfermedad ya ha sido superada, ¿no? Vamos a mirar unas imágenes para ubicarnos en el tema. Esto que ustedes ven acá, bueno, esto es harto conocido, ¿no es cierto? Son las fauces, son las amígdalas de una persona, y ahí ustedes pueden ver lo que se ve en el medio, que es la campanita, la úvula, ¿no? Y a los costados están las amígdalas. Las amígdalas normalmente son esas glándulas que se ven ahí hipertrofiadas, aumentadas de tamaño, y en este caso están con una secreción blanquecina, que es lo que llamamos habitualmente las placas, ¿no? Estas placas probablemente tengan una infinidad de germen, pero si tienen el estreptococo, si produjeron este tipo de lesión, esto es lo que es el día de mañana puede terminar en una fiebre reumática. Obviamente que no todas las anginas son producidas por el estreptococo, sí, son muy frecuentes. También podemos encontrarnos con esta imagen, una imagen donde uno ve un puntillado, ¿no? Se ve un puntillado como hemorrágico, el chico acá o la persona no puede tragar, tiene dificultad, tiene dolor, es lo que se llama odinofagia, le cuesta tragar la saliva, le cuesta tragar los alimentos, comienza con fiebre alta, con todos los síntomas de una angina
común y corriente. ¿Cuál es la ventaja de que si nosotros sabemos que el germen es el estreptococo? Lo podemos saber en 2 horas, porque cuando uno va al médico, le duele la garganta, el médico, el pediatra habitualmente, porque esto lo hacemos más los pediatras, le toma lo que se llama un hisopado. El hisopado es pasar un hisopo por la gargantita del chico y eso se hace un test rápido que dura 2 o 3 horas y en 2 o 3 horas uno puede saber si tiene el estreptococo ahí en la garganta, más allá de que tenga placas o no tenga placas. Entonces, si tiene el estreptococo, uno ya sabe que necesariamente va a tener que darle un tratamiento antibiótico. Si no aparece ningún germen, no está el estreptococo, es probable que sea otra bacteria o si no, que sea una angina viral o virósica y que sabemos que esa se va a curar sin el uso de antibióticos, que tiene su ciclo de 2 o 3 días, 7 días y va a desaparecer sin producir ningún trastorno. Entonces, que nos quede claro que todo el proceso se inicia con la famosa angina, con placas, sin placas o con ese exudado que veíamos ahí, pero lo primordial es la presencia de este germen, del estreptococo, que si no es tratado a tiempo va a producir todo este mecanismo que habíamos hablado. O sea que podemos decir que la fiebre reumática es una que no tiene nada que ver con el reumatismo, que no tiene nada que ver con la artritis reumatoidea. Después vamos a explicar por qué se llama fiebre reumática. Predomina en determinada franja de edad, ¿no es cierto? Entre los 5 y los 15 años es lo más frecuente. ¿Por qué? Porque es el periodo en que los chicos y los adolescentes se agarran más anginas que otros tiempos. O sea, decir que un niño se toma o se agarra 3 o 4 anginas por año, hasta uno podría decir que casi es normal. Los otorrinolaringólogos, por ejemplo, toman como concepto que si un chico hace más de 7 o 8 anginas por año, prácticamente es un chico que debiera extirpársele las amígdalas porque ya en vez de ser un mecanismo de defensa pasan a ser un factor contraproducente porque la infección se queda localizada permanentemente en esa zona. Y también debemos decir que esta enfermedad, que es mucho más frecuente entre los 5 y los 15 años, es la causa más común de las cardiopatías entre las personas de 15 a 30 años. O sea que una enfermedad que comenzó como una angina, en 10, 15 años puede terminar en una cardiopatía realmente muy, muy grave y tremendamente invalidante. Entonces, repasamos un poco cómo se produce cómo es el proceso, ¿no? Entonces, ingresa el germen al organismo, produce un estímulo antigénico, elabora una toxina, una proteína, eso se une al anticuerpo para que lo vaya a defender y queda circulando en el organismo ese anticuerpo que se llama antiestreptolicina o ASTO. Cuando se produce el nuevo ingreso o una nueva infección por estreptococo, ese anticuerpo que está preparado para defendernos, en realidad hace una mala reacción, una reacción equivocada con el organismo y a partir de ahí empieza a afectar a otros órganos. De ahí va a surgir el nombre de fiebre reumática porque afecta a las articulaciones, afecta al corazón, afecta al cerebro, en fin, o sea que es un error, es una enfermedad de las llamadas autoinmunes, donde sabemos que médicamente es muy poco lo que se puede hacer, ¿no? Estos anticuerpos intentan entonces, como les decía, destruir al germen, se equivocan, producen ese error y se termina produciendo una reacción en cadena, un proceso degenerativo que afecta prácticamente a todo el organismo, ¿no? Esa es la forma en que se produce la infección por el estreptococo y que va a transformarse después en una fiebre reumática. ¿Cómo sabemos que estamos yendo a una fiebre reumática? Primero está el antecedente de esa angina que no fue bien tratada, ¿no? ¿Qué pasó?
El chico empezó con fiebre, con dolor de garganta, con odinofagia, que es el dolor para tragar la saliva, para tragar los alimentos. Fue a la consulta, probablemente se le dijo que era una angina roja, pasó, a lo mejor no era una angina roja, era una angina por un estreptococo, o tuvo el estreptococo y fue tratado, pero a lo mejor no fue tratado en la forma conveniente o suficiente, entonces queda expuesto a padecer más adelante, años más adelante o semanas después, la propia enfermedad. En el cuadro agudo de la fiebre reumática está el antecedente de un chico que hace 2 o 3 semanas tuvo una angina. Aparentemente se curó porque recibió el tratamiento y a los 15, 20 días, después de esa amigdalitis, después de esa angina, comienza con algunos síntomas que son, digamos, comunes a muchas enfermedades. Comienza con astenia, que es la falta de fuerzas, el desgano, las ganas de no hacer nada, de estar tirado en la cama todo el día, a la adinamia, o sea, falta de movimiento, es un chico que está postrado, que está decaído. La anorexia es la pérdida total del apetito. Y comienza también a aparecer lo que se llama febrícula, que son episodios de picos febriles que no son muy altos, pero que aparecen sobre todo a la tardecita, todos los días, y que por ahí los médicos no podemos definir bien qué es lo que está pasando. Entonces, en un chico que tuvo una angina 15 o 20 días antes, haya recibido o no tratamiento, comienza después con pérdida de fuerza, con pérdida de apetito, con somnolencia, no quiere ir a la escuela, no quiere alimentarse, se alimenta poco, se mueve poco y empieza a hacer picos de fiebre, tenemos que pensar necesariamente que ese chico está yendo o está comenzando un brote de una fiebre reumática. ¿Cómo se presenta el cuadro clínico? El cuadro clínico es muy característico. En principio aparecen, después de la angina, a los 15 o 20 días, aparecen los primeros síntomas que no tienen nada que ver con la infección de la garganta y que son las artritis. Las artritis son los procesos inflamatorios en las articulaciones. Aparece lo que se llama una artritis migratriz. Quiere decir que aparece un proceso en la rodilla, otro día aparece en el codo, otro día aparece en la muñeca, otro día en el hombro. Tienen una característica, afectan principalmente a las grandes articulaciones, cadera, rodillas, hombros, muñecas, codos, pero también están las artralgias. Hay que diferenciar lo que es una artritis de lo que es una artralgia. La artralgia es el dolor en la articulación, es el dolor en la articulación. La artritis es un proceso inflamatorio, infeccioso, donde la articulación se ve totalmente deformada, hinchada, con todos los signos de una inflamación o de una infección. Por ejemplo, si fuese la rodilla, estaría hinchada, estaría roja, estaría caliente, tendría una imposibilidad de movilizar bien la articulación. O sea, esa es la artritis. En cambio, la artralgia es simplemente el dolor, por ejemplo, cuando uno se moviliza, o incluso el dolor estando en reposo. El otro órgano que se va a ver afectado es el corazón. Y acá sí ya entramos en un terreno bastante pantanoso porque ustedes saben que una vez que se ve afectado el corazón, obviamente que entramos en un terreno mucho más ríspido, más pantanoso, y que, ¿por qué? Porque en el corazón se ve afectado prácticamente en su totalidad. Se afecta la parte interna del corazón, que es el endocardio, o sea, se produce lo que se llama una endocarditis. Se afecta la parte media del corazón, que es el miocardio, que es el músculo cardíaco, y se afecta también, como ustedes ven acá, lo que reviste al corazón, que es el pericardio. Entonces, en la fiebre reumática,
este corazón, que tiene que funcionar perfectamente bien con sus cámaras, con sus válvulas, se ve totalmente afectado. Se tiene una endocarditis, se tiene una miocarditis y se tiene una pericarditis. Este proceso se conoce con el nombre de pancarditis porque toma prácticamente a todo el corazón. Es gravísimo porque es una enfermedad que va a invalidar de por vida al corazón y va a transformar a la persona, al niño, quien sea, en una persona con limitaciones tremendamente importantes, ¿no? Otro de los síntomas que... les muestro esta imagen, es muy interesante. Esto que ustedes ven acá, como yo siempre les digo, es el tórax de una persona. Los pulmones, o sea, el aire se ve negro, ¿no? Normalmente deberíamos ver, este es el pulmón derecho, el otro es el pulmón izquierdo y el corazón debería llegar más o menos hasta acá. Todo lo que ustedes están viendo hacia la izquierda es el corazón aumentado de tamaño. O sea, el corazón queda totalmente dilatado con lo que se llama una miocardiopatía dilatada y esto hace que el paciente quede con lo que se llama una insuficiencia cardíaca y obviamente con un tratamiento, con limitaciones en la marcha, en el ejercicio, en su actividad corporal, en su trabajo, en la escuela. O sea que hay bastante, trauma, queda bastante lastimado el corazón. También aparece un cuadro neurológico que se conoce con el nombre de corea. La corea son movimientos incoordinados, involuntarios que presenta el chico. Cuando un chico está padeciendo una fiebre reumática, comienza a tener unos movimientos muy, muy extraños que yo se los voy a mostrar porque una vez que ustedes lo vean no se van a olvidar más. Comienza a tener, se llama corea o atetosis, ¿no es cierto? Son movimientos incoordinados, es como que el chico empieza a tener movimientos con el hombro, con los brazos, la cabeza, son totalmente involuntarios. Comienza a moverse y no se lo puede parar prácticamente. No es un temblor, sino que son movimientos perfectos que van así sinuosos y que se van profundizando. En un momento se lo conoció como en la antigüedad se lo conocía, a ustedes, las personas que son mayores, lo habrán escuchado nombrar, y sobre todo las abuelas, ¿no? Se lo conocía como el mal de San Vito, ¿no? Porque era una cosa que era como un baile que producía el chico o la persona con este movimiento de la corea, ¿no? Y después nos encontramos con los otros síntomas que van a marcar a la fiebre reumática. Hablamos entonces de las artritis, de las artralgias, hablamos de la afectación del corazón, de la afectación cerebral que produce la corea, y ahora nos vamos a referir a los nódulos subcutáneos y también al eritema. Los nódulos subcutáneos, ahora cuando vean las fotos, van a ver son como unos tumores que aparecen en las articulaciones. Y también aparecen otro tipo de lesión que se llama el eritema marginado. Esta imagen que ven al aire ahora es es muy característica de la fiebre reumática, se parece mucho a la imagen de un hongo, pero es lo que se conoce como eritema marginado. Esto aparece en cualquier parte del cuerpo, persiste por mucho tiempo, tiene el aspecto de un hongo, y hay otra imagen que les quiero mostrar que es muy característica, que van a ver. Estos son los nódulos que les decía. Obviamente, esta es una persona adulta. Fíjense el tamaño del miembro. Fíjense las deformidades. Eso que ustedes ven ahí no son imágenes de huesos. Estos son los famosos, son nódulos subcutáneos. Quiere decir que están debajo de la piel. Son como tumores benignos. Esta persona tiene 1, 2, 3, 4 tumores que prácticamente le están limitando la movilidad. Estos son los nódulos subcutáneos. Obviamente que esta es una persona mayor que tuvo su fiebre reumática 15 o 20 años atrás y que después desarrolló estos nódulos subcutáneos. Entonces, haciendo un repaso, tenemos que los síntomas que nos tienen que llamar la atención son los dolores articulares, las artralgias, las artritis,
la ascarditis, la corea, que era ese movimiento que yo le decía, el eritema marginado, esto que veían como le parecía un hongo, y también los nódulos subcutáneos. Cuando una persona, cuando un niño, cuando un adolescente tiene todos estos síntomas, el diagnóstico de fiebre reumática está escrito, está puesto para siempre y no se lo va a poder sacar nunca más de encima, ¿no? Esta forma de, esto que se considera un ataque reumático, que es lo inmediato posterior al haber padecido la angina, puede durar de 3 semanas y a veces hasta 6 meses. O sea, un chico que yo le decía, ¿vieron ese chico que hizo la amigdalitis, la angina, y que a los 3, 4 semanas empezó con pérdida de apetito, adelgazamiento, no quería comer, quería dormir todo el día? Esto le puede durar de 3 semanas a 3, 4, 5, 6 meses, siempre y cuando sea tratado y controlado. Si no, por supuesto que la evolución es mucho más rápida y que no exista una nueva infección que la prolongue, ¿no? Bueno, estamos hablando de la fiebre reumática, una enfermedad que tiene, digamos, una ayuda a memoria, ¿no? Que esto lo aprendimos en la facultad. La fiebre reumática es una enfermedad, nos decían, que lame las articulaciones y que muerde el corazón, ¿no? O sea, pasa por las articulaciones y muerde el corazón. Comenzamos con una simple angina, una amigdalitis, una faringitis, llámenle como quiera, no fue diagnosticada o fue muy bien tratada y sin embargo el propio organismo se encargó de que haya una mala reacción porque el paciente ya estaba predispuesto y terminamos con todo el cuadro invalidante de una fiebre reumática. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ver, seguramente hay algunas preguntas para responder y después vamos a hablar un poco de cómo se hace el diagnóstico, cuál es el tratamiento, si tiene tratamiento, qué podemos hacer para prevenirla. O sea, hay mucho para hablar de fiebre reumática. No se vayan, que en 2 minutos volvemos. Bien, estamos de vuelta, estamos hablando de fiebre reumática. Y bueno, hay unas cuantas preguntas, muchas relacionadas con el tema, otras que por supuesto también no tienen que ver con el tema de hoy, pero que son interesantes y que conviene, como yo siempre le digo, no importa si no tienen relación con el programa de hoy, las podemos contestar porque es un programa abierto y se hace en el momento y se puede contestar, ¿no? En principio quería leerle esta pregunta. Dice: doctor, quisiera saber a qué se debe que tengo placas blancas con gusto amargo en la boca, especialmente a la mañana, al levantarme. Pasa que esto me sucede hace varios años, 5 años. ¿Podría tratarse de lo que está hablando o puede ser la presencia de cándidas? Bueno, aclaremos un poquito. Cuando uno tiene placas de pus en la garganta, obviamente que, y a veces cuando esto se hace crónico, sí, a veces esas placas se van desprendiendo, se llama algo que se llama casium, que es como una grasa, y que tiene un gusto que al morderla realmente tiene un gusto amargo. Pero es imposible que esto se prolongue tantos años, ¿no es cierto? La cándida, que nos dice el amigo que nos escribió, es un hongo que suele estar en la boca y que aparece como manchas blancas, como restos de leche, suele verse en los bebés se lo conoce con el nombre de muguet, y son hongos, ¿no es cierto?, que también provocan un gusto amargo, un gusto feo, la gente que lo tiene. Ahora, lo que habría que ver es por qué se produce esto. Puede ser por una inmunosupresión, puede ser porque esté con las defensas un poco bajas, como también podría ser que no tenga relación con esto que estamos hablando, pero sí, es para tenerlo en cuenta, ¿no? Después hay una señora que me pregunta con muy buen criterio que ¿cómo hace el pediatra para saber si la angina es virósica
o si es producida por el estreptococo y en qué caso deberá darle el antibiótico. Bueno, acá pasa un poco por tomarse el tiempo, por examinar bien, por interrogar a los padres sobre cuándo empezó el proceso, si empezó con fiebre, si traga, si no traga, un buen examen de las amígdalas. A veces sabemos, ¿no es cierto?, los que trabajamos con chicos, lo difícil que es abrir a veces la boca de un bebé. Bueno, pero hay que hacer el esfuerzo, mirarle. Si el chico tiene placas o tiene una angina roja con ese puntillado, y lo que corresponde, si uno puede y tiene a mano la posibilidad de hacer un hisopado, se hace el hisopado, a las 2 horas está el resultado. Si el resultado es positivo, es un estreptococo y eso amerita un tratamiento de un antibiótico que habitualmente es penicilina o algún derivado, y el tratamiento tiene que ser por 10 días. Ante la duda, y si uno tiene placas, si no puede hacer el hisopado, y debe darle el tratamiento, no hay ningún problema. 2 o 3 veces que tome antibióticos en el año no le hace mal a nadie. A veces, si el cuadro del chico lo permite y es una angina roja y recién empezó, y es muy probable que sea una angina virósica, el 70% son virósicas, hay que tomarse el tiempo también de explicarle a los padres de que eso va a durar 2 o 3 días, que la fiebre va a ser muy alta, que probablemente no necesite un antibiótico y que al 3er o 4.er día, cuando haga un pico muy alto de fiebre, automáticamente el chico se brota, hace lo que se llama como un exantema en la piel, es como un brote, como un sarpullido, e inmediatamente comienza la curación de la enfermedad. El chico deja de hacer fiebre y comienza ese brote que dura 2 o 3 días y que después desaparece solo. Es lo que los pediatras llamamos la 5ª enfermedad, la 6ª enfermedad, que muchas veces ustedes la habrán oído nombrar, y es cuando prácticamente nosotros no tenemos el diagnóstico preciso de lo que le está pasando. También me preguntaban, y esto, bueno, por la época que empieza es importante contestarlo, hay muchas preguntas sobre en qué momento un bebé debe comenzar a tomar agua. Bueno, ustedes saben que los bebés empiezan a alimentarse prácticamente a los 6 meses. O sea, un bebé tiene que tomar pecho, tiene que tomar biberones, lo que sea, hasta los 6 meses exclusivamente. A partir de allí comenzamos con la alimentación. Entonces lo habitual es que allí el niño empiece a tomar agua. Por supuesto que hay situaciones especiales. Si un bebé de 3 meses estuvo expuesto unas horas a un lugar donde hubo un ambiente muy caluroso, si estuvo en un galpón, si estuvo en un lugar muy cerrado, donde hubo pérdida de mucho líquido, transpiró, el bebé puede tomar tranquilamente líquidos, no hay ningún problema. Obviamente conviene que sea agua mineral o que sea agua hervida, por lo menos 5 minutos, y hay que reponerle el líquido que perdió, porque si no el chico se va a deshidratar, ¿no? Bueno, y tenemos también mucha gente que nos está mirando del interior, de Cerro Azul, de varios barrios de la ciudad de Posadas, y muchos preguntando sobre las dudas de si todas las anginas o todas las amigdalitis van a terminar en una fiebre reumática. Bueno, les comento que no, no es así. Para que se dé la fiebre reumática, primero tienen que darse una situación preponderante, que es tiene que haber una predisposición del chico o de la persona a tener la enfermedad. En segundo lugar, tienen que darse ciertas circunstancias, tiene que ser ese germen, el estreptococo, y tiene que haber esa reacción de autoinmunidad, o sea, un error de la inmunidad del organismo. Entonces, anginas prácticamente uno ve en el consultorio o a lo largo del día infinidad de anginas. Multipliquen eso por la cantidad de pediatras que hay en la provincia y los chicos que se enferman, las cantidades de anginas que hay. Sin embargo, no todo el mundo termina siendo una fiebre reumática. Esto se debe a que o están bien tratados o están correctamente tratados, o no era el estreptococo o era un cuadro virósico, o era el estreptococo y no se produjo esa reacción inmune que yo les decía, y que sin eso, sin que el organismo ponga esa parte mala de lo suyo,
no va a aparecer la enfermedad. Así que despreocúpense, no tiene una incidencia tan alta. Bueno, volviendo a nuestro tema, que es la fiebre reumática, vamos a hablar de cómo hacemos el diagnóstico de fiebre reumática. Habíamos hablado de que la enfermedad presenta determinados síntomas, ¿no?, que habíamos nombrado. Recuerden el problema cardíaco, el problema de las articulaciones, el problema cerebral, o sea, la corea, el problema de los nódulos que aparecían en el codo, sobre todo, o en la rodilla. También pueden aparecer ese eritema, esa reacción en la piel. Entonces, como para poder armar un diagnóstico, uno necesita que se den determinadas situaciones. Por ejemplo, están lo que se llaman criterios mayores y criterios menores. Por ejemplo, los criterios mayores en la fiebre reumática son la miocarditis, o sea, el problema, si un chico tiene una afectación cardíaca, tiene un criterio mayor. Si tiene una poliartritis, ¿qué es la poliartritis? Es la afectación de varias articulaciones. En realidad esa artritis tiene que ser, o esa poliartritis, tiene que ser una poliartritis migratriz. Tiene que aparecer de esta manera, tiene que aparecer primero en una articulación, dura 4 o 5 días, cuando comienza a curarse pasa a otra articulación totalmente distinta, a los 4 o 5 días comienza a curarse y pasa a otra articulación. Entonces, eso es lo que se llama una artritis migratriz. Estamos hablando ahí del segundo criterio mayor. Entonces, un criterio mayor es la afectación cardíaca. Otro criterio mayor es la poliartritis que migra. Otro criterio mayor eran esos movimientos que yo le decía, la corea, esos movimientos que el chico no puede controlar, que son muy armónicos, no son convulsiones, sino que son movimientos muy bien coordinados, pero que son involuntarios y que se producen incluso estando el chico en reposo, ¿no es cierto? Otro de los criterios mayores son los nódulos que hoy les mostré, esos nódulos que aparecen en las articulaciones, especialmente en el codo o en las rodillas, y también esa mancha, el eritema, ese eritema marginado que aparecía. Entonces, todos estos son los que se llaman criterios mayores. También están los criterios menores, aquellos que son menos importantes, pero que forman parte de la enfermedad. Ahí entra, por ejemplo, la fiebre, las artralgias, que no son lo mismo que las artritis. Decíamos que las artritis eran el proceso inflamatorio, la artralgia es el dolor. También aparece la presencia de los anticuerpos en la sangre, lo que se conoce como ASTO, la ASTO elevada, la antistreptolicina O elevada, ¿no? El cultivo de fauces, donde aparece el hisopado, y por supuesto la ASTO elevada. Esos son los criterios menores. Entonces tenemos, para poder encasillar a la enfermedad, tenemos criterios mayores y criterios menores. Y tenemos el laboratorio. En el laboratorio vamos a encontrar algunas cosas. Vamos a encontrar dos análisis o dos determinaciones que indican que la enfermedad está activa, que está en proceso. Una es la eritrosedimentación, que todo el mundo la ha escuchado nombrar, y la PCR aumentada, la proteína C reactiva. Eso quiere decir que la enfermedad está activa y que se está produciendo. La leucocitosis, que es el aumento de los glóbulos blancos. Pueden haber también anormalidades en el electrocardiograma, ahí ya lo vio el cardiólogo y empieza a detectar arritmias a nivel cardíaco. El antecedente, por ejemplo, de haber tenido una fiebre reumática previa o una cardiopatía reumática que esté inactiva. Todo eso ayuda a hacer el diagnóstico. En definitiva, ¿cómo hacemos el diagnóstico de fiebre reumática con todo este enjambre de signos y síntomas que yo les di? Si un chico tuvo, o si una persona tuvo una angina por estreptococo beta hemolítico grupo A, tratado o no tratado, porque pudo haber estado perfectamente bien tratado, pero luego desarrolla igual la enfermedad, o no tratado, o tratado en forma insuficiente, o el antibiótico no fue el adecuado, o el tiempo que se le dio tratamiento no fue el adecuado, o no cumplimos el tratamiento. Entonces, si tenemos ese antecedente
Y tenemos dos criterios mayores, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya podemos asumir de que estamos en presencia de una fiebre reumática. Entonces, si tenemos el antecedente de la angina, tenemos ese cuadro de 3 a 6 meses donde se va produciendo la fatiga, el adelgazamiento, la pérdida de apetito, la somnolencia, y aparece el problema cardíaco y aparece el problema articular, eso es una fiebre reumática. O si no, si tenemos un solo criterio mayor y dos menores, por ejemplo, uno solo de los síntomas, el problema cardíaco, pero tenemos, por ejemplo, el laboratorio, la PCR, el hisopado de fauces, o sea, como ustedes ven, hay suficientes elementos para hacer rápidamente el diagnóstico, más aún con los medios que contamos hoy, ¿no es cierto?, que son, fíjense que no estamos hablando acá de nada sofisticado, estamos hablando de una consulta médica, de un tratamiento adecuado, de un cuadro clínico que es muy florido, que se manifiesta muy bien y en forma aparatosa, y con un laboratorio básico, ¿no es cierto? No estamos hablando acá de determinación de determinados antígenos, de análisis que hay que mandar, de biopsias, no, para nada, ni de estudios invasivos. Es un análisis, una radiografía, un análisis simple, común de laboratorio, la actitud clínica del médico que lo está revisando y el buen relato de los padres contando bien cómo fue todo el proceso. Bien, hecho el diagnóstico de fiebre reumática, también tenemos que decir, bueno, ¿qué otra cosa puede ser? Porque a veces hay síntomas que se parecen mucho, pero son enfermedades totalmente distintas, con distintos pronósticos y con distinto también tratamiento. La fiebre reumática se confunde mucho con la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es una enfermedad muy también invalidante porque va afectando a las articulaciones, va produciendo deformidad, deformaciones de las articulaciones, al punto tal que comienza en principio, ya que vamos a hablar un poquito de la artritis reumatoidea, ¿no? Comienza simplemente con pequeños dolores en las articulaciones finitas, o sea, uno se levanta a la mañana, es una persona sana, y comienza a notar que se levanta y tiene pequeños dolores en las articulaciones pequeñas, por ejemplo en los dedos. Uno se levanta y le duelen los dedos de la mano. Y a medida que va utilizando la mano, que va al trabajo, que empieza a escribir, que empieza a tratar con una computadora, un chico que empieza a jugar, que va al jardín, el dolor comienza a desaparecer. O sea, a medida que se calientan las articulaciones, el dolor va desapareciendo. Ese pequeño dato de un dolor matinal en las articulaciones y que desaparece durante el transcurso del día, nos tiene que llevar a pensar en la posibilidad de una artritis reumatoidea 10 o 15 años más adelante. Y la podemos tomar a tiempo. No digo que la podemos evitar, pero podemos hacer lo necesario para que la enfermedad no afecte tanto y no deteriore tanto la calidad de vida, ¿no? También tenemos que diferenciarlo de las artritis infecciosas. Las artritis infecciosas son totalmente distintas. La artritis infecciosa, muchas las han tenido, es un proceso que se produce en una articulación. Vamos a suponer una persona que tuvo una herida punzante en el pie, que se le encarnó la uña del dedo gordo del pie, que tuvo un forúnculo y que de golpe aparece con un proceso inflamatorio en la rodilla o en la cadera, por ejemplo, y forma como un absceso, se junta pus allí, pero esa es una artritis séptica, es una artritis que con un tratamiento adecuado, con un drenaje quirúrgico, con una punción, evacuando la cantidad de pus que hay ahí adentro, seguramente no va a tener la evolución hacia una fiebre reumática. Bien, hecho estas dos consideraciones, sabemos entonces que a la fiebre reumática debemos diferenciarla prácticamente de la artritis reumatoidea y de la artritis séptica. ¿Cuál es el tratamiento de la fiebre reumática? Ya no estamos hablando del tratamiento de la angina, que fue el antibiótico que debimos haberle dado penicilina o un derivado de la penicilina, por lo menos por espacio de 10 días, ese es el tratamiento correcto.
Si el tratamiento no fue el correcto y nos fuimos hacia una fiebre reumática, bueno, ahí ya empieza el tratamiento, obviamente, ahí el problema ya no es la angina, el problema es la fiebre reumática. Acá es muy importante el reposo. Estamos hablando de un reposo en cama absoluto y total de 6 a 8 semanas. Uno dice 6 a 8 semanas y es 1 mes y medio a 2 meses en cama, sin moverse, más que para ir al baño y lo que uno pueda. O sea, el reposo en esta enfermedad es fundamental. El uso de los antibióticos, ¿no es cierto? Acá el antibiótico de elección es la penicilina. El antibiótico de elección, la penicilina, sigue siendo la vieja y noble penicilina, sigue siendo el mejor antibiótico para tratar las anginas, las amigdalitis, y el tratamiento son 10 días. Y si uno tiene por ahí un chico que sabemos que tiene dificultades para tomar el medicamento, que no quiere tomar, que no lo va a tomar cada 8, cada 12 horas, que no va a completar el tratamiento, y por ahí lo más recomendable es cerrar los ojos, y sabemos que a los pediatras no nos gusta indicar los inyectables, pero hay una penicilina que se llama penicilina benzatínica, que es una sola dosis que se aplica y que tiene una duración de 20 a 21 días. Entonces uno está seguro que está con antibióticos durante 15 o 20 días y que el estreptococo seguramente se va a ir del organismo. Obviamente que debemos tomar todas las precauciones porque hay muchas personas que son alérgicas a la penicilina. En los casos de personas alérgicas a la penicilina tenemos otras opciones, como son la eritromicina, ¿no es cierto? La eritromicina es el antibiótico de elección cuando no podemos usar penicilina. Y podemos hablar de nombres comerciales porque son nombres familiarizados desde hace años, ¿no es cierto? Lo que se usó durante años cuando no se pudo usar la penicilina fue la pantomicina, que es la eritromicina, ¿no? Por supuesto, en caso de fiebre hay que usar los antitérmicos, ya sea el paracetamol, ya sea el ibuprofeno. En caso, por ejemplo, de mucho dolor están los salicilatos. Acá sí sirven las aspirinas, ¿no? Algo que prácticamente se usa casi diría en la fiebre reumática y en la artritis reumatoidea. En otras enfermedades prácticamente se dejó de usar. Nos reservamos los corticoides para los casos más graves, ¿no? Los corticoides dejamos para los casos de mucho dolor, de mucha inflamación. Usted sabe que el corticoide es un medicamento que es muy bueno porque es medio que un cura todo, pero tiene efectos indeseables e efectos colaterales a largo plazo, por lo cual hay que usarlos con mucha prudencia. En los casos que yo le decía que el paciente tiene esos movimientos que no lo dejan descansar ni siquiera durante el sueño, se usan a veces sedantes, hay que llegar a sedar a los pacientes para dormirlos. Es una enfermedad que requiere una prevención prácticamente de por vida. O sea, la persona que tiene una fiebre reumática hace el tratamiento, está como que aparentemente curada, la enfermedad subyace, duerme, descansa y cuando ingresa de nuevo el estreptococo hace un rebrote y comienza de nuevo una nueva enfermedad. O sea, hay una recaída de la antigua enfermedad. O sea que la fiebre reumática no se termina nunca y por eso es que está prácticamente en revisión permanente, ¿no? Entonces, acá está la duda de siempre, ¿no? Esta imagen yo la puse a propósito porque nos encontramos con lo siguiente. Si la ponemos al aire, esta es la imagen que uno siempre tiene la duda. ¿El antibiótico va por boca o va inyectable? Y bueno, miren, si es un chico, va a tomar un jarabe. Si es un adulto, va a tomar la penicilina en comprimidos, son cápsulas. Y si tenemos un adulto que no quiere hacer los 10 días de tratamiento, o si tenemos un bebé o un niño que no quiere tomar o no estemos seguros de completar, y lo más acertado es usar directamente la penicilina inyectable, que sabemos que una vez aplicada comienza a actuar a las 48 horas y tiene 21 días de antibiótico en sangre porque es un antibiótico que se va liberando todos los días en pequeñas dosis, entonces nos aseguramos el tratamiento con total
digamos, haciéndonos la idea de que sí o sí el tratamiento se va a poder completar. A veces hay intolerancia, a veces los chicos vomitan el medicamento, hay otro que cuesta muchísimo hacerle tomar un medicamento, y también está el problema de que por ahí a los padres nos cuesta también darle en horario los medicamentos, darle cada 6, cada 8 horas, y sobre todo completar los 10 días que es de antibiótico que se requiere sí o sí en un tratamiento con una amigdalitis. Mínimamente un antibiótico tiene que ser administrado 7 días y si son 10 días, mejor. ¿Por qué es tan complicada la fiebre reumática? Porque aparte de todo esto que yo les decía, de todos estos síntomas, que estos son los síntomas de las personas que padecen la enfermedad, están las complicaciones que vienen después. Es una enfermedad para toda la vida. O sea, una enfermedad que yo le decía, recuerden, le decía, provocaba una pancarditis, afectaba a todo el corazón. Entonces, obviamente que va a dañar las válvulas, va a provocar fallas en las válvulas cardíacas, en el endocardio, en el miocardio y en el pericardio. Son personas que van a vivir con problemas cardíacos, con endocarditis y van a terminar lamentablemente en lo que se conoce como insuficiencia cardíaca, que es una enfermedad, no digo terminal, pero la insuficiencia cardíaca quiere decir que el corazón ya, digamos, necesita de muchos soportes, de mucha ayuda para poder funcionar adecuadamente, ¿no? Suele ser el proceso terminal de la fiebre reumática y de otras enfermedades valvulares cardíacas, como las insuficiencias mitrales, las insuficiencias tricuspidias, son todos problemas cardíacos graves que a veces llevan a los reemplazos valvulares y que llevan a operaciones cardíacas a cielo abierto para cambiar una válvula, poner una válvula biológica o poner una válvula mecánica, con todo el riesgo que significa ser sometido a una cirugía cardiovascular a cielo abierto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el mensaje entonces? El estreptococo está ahí, está en el aire dando vuelta, es un germen que no lo vemos, que es muy parecido al neumococo, que produce las neumonías, es muy parecido al estafilococo, que produce las estafilococcemias, es muy parecido al meningococo, que produce las meningitis, y cuyo principal órgano de choque es la amígdala, provoca las anginas, ¿no es cierto?, y está constantemente al acecho, y acá está afectando prácticamente al corazón. Recuerden entonces que el estreptococo pasa por las amígdalas, pasa por las articulaciones, pero va a lesionar al corazón, que es el que va a determinar la calidad de vida que queremos tener más adelante. Fíjense si será importante, ¿no?, entonces hablar del tema del estreptococo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, veremos un par de mensajes más y vamos a la última parte del programa donde vamos a tratar de hablar un poquito de lo que se puede hacer en prevención para no llegar a la fiebre reumática. Ya volvemos. Bien, estamos hablando de fiebre reumática, nos quedan unos minutitos para hablar del tema de prevención, también un par de preguntas que quiero contestar y responder. Dice, doctor, buenas noches, tengo fiebre reumática desde el año pasado, desde octubre del año pasado. Estoy con tratamiento con penicilina, una vez por mes. Se refiere a la penicilina benzatínica, ¿no? Quería saber cada cuánto tengo que hacerme los estudios del control del corazón y cada cuánto me tengo que hacer los análisis para saber cómo evoluciona mi enfermedad. Bueno, el tratamiento es, una vez hecho el diagnóstico, la penicilina benzatínica, esa que yo les decía que se hace una vez por mes, porque con eso uno se asegura de que está constantemente en tratamiento y que el estreptococo no va a atacar de nuevo, ¿no? En los controles cardiológicos, sí. Al comienzo de la enfermedad, yo les diría, la secuencia es así. Una vez diagnosticado y comenzado el tratamiento,
los análisis más o menos se hacen con una periodicidad de cada 3 meses, luego cada 6 meses, y cuando ya está estacionada y controlada la enfermedad, se hace como en cualquier otra enfermedad crónica una vez por año. Entonces, el asto, que es uno de los indicadores, no va a bajar enseguida, tarda tiempo en bajar. Entonces, yo le diría que 3 meses, 6 meses y después, cuando ya está estacionado y controlado con el clínico y con el cardiólogo, que son realmente quienes se van a ocupar de manejar la enfermedad, los controles se pueden hacer entre 6 meses o un año, o una vez por año, ¿no? Bien. También nos preguntan, me decía que no está relacionado con el tema de hoy, pero bueno, que es interesante la pregunta. Dice, doctor, tengo a mi hija que tiene 8 años, hace todas las mañanas el ojo se pone rojo como que si se le reventaran las venitas, siempre del lado interno del ojo. Dura 1 o 2 días y desaparece, pero vuelve a aparecer. La consulta es al oculista o al pediatra. Bueno, yo les diría lo siguiente, que hay varias causas que pueden estar ocasionando esto. Lo ideal sería, si el chico está controlado periódicamente por su pediatra, sería bueno una intervención del oculista, del oftalmólogo, para ver si no hay en principio ningún proceso de base. O si no, ahí ya uno puede estudiarlo una vez liberado, digamos, por el oculista de que no es un problema del globo ocular o del ojo particularmente, comenzar a estudiar porque puede ser desde la presión alta, puede ser una alergia, puede ser que el chico se toque constantemente, puede ser un lagrimal que no esté bien destapado, o sea, hay un montón e infinidad de cosas, ¿no? Y hay otra pregunta que quería contestarle porque, bueno, se ve que es una mamá nuevita, que me dice que quiere saber cuál es la temperatura normal en un bebé de 1 semana de vida. Porque vieron, bueno, el tema está que lo abrigo, no lo abrigo mucho, ¿qué hago? El tema es así, los bebés tienen los primeros, apenas nacen, tienen 2 o 3 minutos digamos, donde están totalmente moraditos, uno empieza a revisarlos, lo va calentando, lo va estimulando y el bebé más o menos en 30 minutos, 40 minutos ya adquiere la temperatura corporal adecuada. Uno lo manda a la habitación y el bebé queda con la mamá 48 horas internado habitualmente y en esas 48 horas las manos del bebé siempre van a estar frías y moradas, pero es por un tema de circulación, no de temperatura. Si uno quiere saber cuál es la temperatura del bebé, lo que tiene que hacer es ponerle los dedos acá sobre el pecho, ¿no es cierto? Correrle la batita, ponerle los dedos así en el pecho y si ahí la piel del bebé está calentita, esa es la temperatura del bebé. La temperatura normal es 36 grados y medio. Si tiene de 36 y medio a 37, hablamos de febrícula. Y si tiene más de 37, ya es fiebre. Entonces, cuando uno lo que tiene que hacer es abrigarle bien al bebé las primeras 2 o 3 horas, una vez que uno lo ve al bebé bien rosadito, rozagante, aunque tenga las manos moraditas, se le puede empezar a sacar un poco de ropa y a las 4 o 6 horas el bebé tiene perfectamente la temperatura normal que tiene una persona adulta. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que si la mamá que recién tuvo a su bebé de un parto, de una cesárea, está en una habitación que no está bien ventilada, que está calurosa, tranquilamente puede prender el aire a una temperatura adecuada, 24 o 25 grados. El flujo del aire no le tiene que dar directamente al bebé y el bebé tiene que estar abrigado normalmente, no en exceso, porque si no el bebé se deshidrata también. Bueno, para terminar con el tema de hoy, ¿no es cierto? Y espero que les sea de utilidad, como siempre les digo. Vamos a ver qué podemos hacer desde el punto de vista de la prevención de la fiebre reumática, ¿no? Porque hasta acá lo que hablamos es que quién la produce, cuáles son los síntomas, cómo se hace el diagnóstico y cómo se trata. Ahora, esta enfermedad se puede evitar, se puede prevenir. La mejor prevención para la fiebre reumática consiste en erradicar, en sacarse de encima la infección aguda y mantener una buena profilaxis con los antibióticos adecuados. Haciendo la traducción de esto, si yo tengo una persona que tiene una amigdalitis, una angina, una faringitis, que le duele la garganta y que está infectada, si esa persona tiene el estreptococo o tenemos la duda de que sea el estreptococo
Nosotros tenemos que darle el antibiótico adecuado y hacerle entender a los padres que el antibiótico tiene que ir entre 7 y 10 días. Nunca menos de 7 días y si son 10 días mejor. Si es el estreptococo, el antibiótico de elección es la penicilina, por boca o la penicilina inyectable si tenemos la certeza de que no va a completar el tratamiento. Si la mamá nos dice que es alérgico a la penicilina, usamos la eritromicina, que también viene en jarabe y que se puede usar tranquilamente. También a las personas adultas, obviamente. Hay personas alérgicas a la penicilina, hacen el tratamiento con eritromicina. Pero también está el otro tema. Cada vez que esa persona que ya tiene una fiebre reumática o es portadora del germen, va a ser sometida a un proceso, nosotros tenemos que hacer la profilaxis adecuada. Por ejemplo, si yo me voy a sacar una muela, porque la tengo en muy mal estado y no tengo otra alternativa más que hacer la extracción de la muela. Entonces, habitualmente el odontólogo hace la prevención, o el pediatra o el médico de cabecera, le da el antibiótico adecuado 48 horas antes de la extracción para que el proceso de la extracción no contamine, ¿no es cierto?, a la herida y el germen no se meta en ese lugar. Entonces, hay un montón de situaciones, pero nombro la del odontólogo porque es la que más se produce, donde en una persona que se supone que puede ser portadora de un estreptococo o que pudo estar en contacto con un estreptococo, debe realizarse una profilaxis. O una persona que tuvo o tiene fiebre reumática y que está en un proceso estancado, ¿no es cierto?, donde la enfermedad está sin recaída y está evolucionando perfectamente bien. Yo sé que esa persona que tiene la enfermedad, si el estreptococo entra de nuevo, va a ser un brote de nuevo de su fiebre reumática. Entonces, si esa persona tiene que hacerse una extracción, un tratamiento de conducto, una extracción de una muela, tiene que recibir tratamiento profilaxis con penicilina. Si un paciente tiene una enfermedad cardíaca, una comunicación interauricular, una comunicación interventricular, una malformación congénita cardíaca, cada vez que tiene una angina, cada vez que tiene una infección de piel, cada vez que tiene un proceso infeccioso, debe usarse el antibiótico, exagerarse con el antibiótico, no solo en función de eso, sino protegiendo al corazón que ya está enfermo porque tiene una malformación. Y por supuesto, la consulta precoz, y es muy importante la interactuación, ¿no es cierto?, interactuar con el cardiólogo. Acá el cardiólogo tiene mucho que ver, tanto el cardiólogo pediatra como el cardiólogo de adultos, ¿no? ¿Por qué? Porque la principal complicación de la fiebre reumática es la afectación cardíaca. No es casualidad, ¿no es cierto?, que yo les muestre esta imagen, un poco exagerada si se quiere, pero bueno, el buen cepillado de dientes, ¿no es cierto?, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Enseñarle a nuestros niños a cómo cepillarnos los dientes, que no es solamente una cuestión de, comí, no, los gérmenes están. Podemos decir que la cavidad bucal, la boca, está catalogada prácticamente como uno de los lugares más contaminados del organismo. Entonces, más allá de que uno se higienice, de que haga buches, de que se cepille los dientes, siempre está llena de gérmenes. Y estos gérmenes actúan sobre todo durante la noche. De ahí la importancia de hacer un muy buen cepillado a la noche antes de acostarse. A veces cometemos el error de hacer un cepillado y después del cepillado le damos, por ejemplo, una mamadera al bebé o le damos algún postre, alguna fruta y bueno, entonces el cepillado ahí no tiene mucha acción, ¿no? También otra de las acciones de prevención es el tratamiento, como decimos, adecuado en tiempo y en forma de la angina, ¿no? Es lo más básico de todo esto. Si nosotros hacemos el tratamiento, como yo le decía, hacemos un buen diagnóstico, está bien que lleva tiempo porque hay que preguntarle cuándo empezó, hay que preguntarle si tomó algún medicamento, qué síntomas tuvo, si hay en la familia alguien enfermo, y si a esto le sumamos el examen de la cavidad bucal y vemos que tiene una angina, le hacemos el hisopado, tiene estreptococo grupo B, yo tengo que decirle a esa mamá
que tiene que hacer un tratamiento de 7 a 10 días con penicilina o derivados. No nos olvidemos que el 90% de las anginas son tratados con amoxicilina, que es un derivado de la penicilina, y decirle que lo estamos haciendo no solamente por la garganta, porque nosotros sabemos que a los 2 o 3 días la garganta va a estar perfectamente bien. El tema es que si cortamos el tratamiento, ese estreptococo que queda dando vuelta en la sangre puede llegar a generar más adelante la streptolicina y obviamente la fiebre reumática. Entonces, tratamientos antibióticos completos y sobre todo, como siempre decimos, evitar la automedicación, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros, para hacer un repasito de todo y cerrar e irnos, tratamos a tiempo las anginas, hacemos un buen diagnóstico, podemos identificar el germen, sabemos cuál es el antibiótico adecuado, nos tomamos el tiempo de explicarle a los padres que estamos tratando no solamente la angina, sino la posibilidad de tener una enfermedad posterior como es la fiebre reumática o una afección renal, que va a ser tema seguramente de otro programa como son las glomerulonefritis. Entonces, si nos tomamos ese tiempo que el médico debe tomarse esos minutos para explicarle el porqué, la importancia del antibiótico. Y si la madre ya está sabiendo que el chico no quiere tomar el medicamento porque ahí no tolera, porque vomita, y bueno, se irá al tratamiento inyectable. Y si sabemos que es alérgico a la penicilina y sabemos que hay opciones, que está la streptomicina, que es un buen antibiótico, lo importante entonces es un buen diagnóstico, un buen tratamiento en tiempo y en forma, 10 días de tratamiento, 7 como mínimo. Si a los 10 o 15 días de terminado el episodio de su angina, el chico comienza con fiebre, decaimiento, dolor de cabeza, pérdida de apetito, desgana, pensar que puede estar sufriendo una complicación de su fiebre reumática. Estos pequeños tips yo les quiero dejar e inmediatamente la consulta precoz de nuevo al médico para contarle que algo no está funcionando bien. ¿Y quién es quien ve mejor y más rápido estos síntomas? Los padres. Cuando un padre, yo siempre digo, golpea la puerta a un consultorio y dice, no lo veo bien a mi hijo, hay que darle la importancia que se merece. Es quien más conoce a su bebé, es quien más conoce a la persona, entonces no perdamos de vista esta gran ayuda que son los padres, que nos orientan, que nos ayudan a hacer nuestra parte que nos compete por la parte médica. Sin la ayuda de ellos tampoco podemos llegar siempre a un buen final feliz, como el que ustedes están viendo acá en el fondo de la pantalla, que es este chico rozagante que goza de buena salud y que puede disfrutar de la vida, que puede estudiar, que puede hacer deporte y que puede tener una buena calidad de vida. Bueno, espero que el programa les haya servido, que haya sido de utilidad, que no recuerden todas las cosas, sino simplemente las cosas importantes, que los tratamientos hay que cumplirlos, que los antibióticos una vez administrados hay que completarlos, que no hay que cortar los tratamientos, que no hay que interrumpirlos. Entonces siempre llegaremos a un final feliz y no tendremos que volver a hacer un programa sobre fiebre reumática. Les quiero agradecer por comunicarse como siempre desde todo el interior de la provincia, del Paraguay, de algunas zonas de Corrientes también, por la cantidad de mensajes y siempre muestras de afecto en todo momento, y decirles que somos un equipo que trabaja habitualmente en la semana para poder traer los martes este pequeño espacio para hablar de prevención de nuestros niños y para tener niños saludables, no solamente de nombre, sino también en cuerpo, en físico, en espíritu y en alma. Que tengan una muy buena semana y muchas gracias como siempre. Hasta la semana que viene.